Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Perla Portillo, soy bioingeniera, soy especialista en física de las radiaciones, trabajo en el Hospital María Curie como jefa de dosimetría y soy directora técnica de la empresa Rayos Pimax, que fabrica equipamiento radiológico para el diagnóstico médico y veterinario. Quiero agradecer en primer lugar a la dirección de la carrera de licenciatura de bioimágenes de la Facultad de Medicina de la UBA, que me invitó a dar esta disertación en el marco del homenaje por el aniversario de nacimiento de la gran María Curie. Cuando me llamaron y me invitaron y me contaban cuál era el contexto, las bases para poder presentar esta charla, me decían cuáles eran las aplicaciones actuales de las tecnologías que se estaban realizando en base al descubrimiento que hizo allá por 1895 el matrimonio Curie junto a Röntgen. Y a mí automáticamente algo se encendió y recordé, hace 11 años atrás estuvo la nieta de María Curie, Hélène, en el hospital donde yo trabajo y dio una disertación acerca del rol de la mujer en la ciencia. Y yo creo que uno de los legados más importantes que tiene María Curie y que es de aplicación actual, que es vigente, que lo necesitamos como sociedad, es justamente rescatar ese ejemplo, esa vida ejemplar que tuvo para poder lograr lo que logró en ese contexto donde ella le tocó vivir, donde las mujeres tenían muy pocas posibilidades y sin embargo ella logra destacarse y estar a la par de cualquier hombre. Entonces me parece que es como lo que necesitamos destacar, necesitamos integrar, necesitamos ir hacia ese lugar, hacia ese, estudiar la historia de cómo fueron los hechos y volver con todos esos recursos que ya allá por 1895 María Curie los hacía propios y nos daba un camino a seguir a todos los seres humanos. Mi disertación, los próximos 20 minutos, van a rondar acerca de la vida de María Curie, los hitos más importantes. Es muy difícil de destacar o elegir cuáles son aquellas perlitas que hacen que uno tenga como luces en el camino para seguir en el día a día, tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo laboral de cualquier tipo de industria o hasta en la vida cotidiana. Eso me parece importante, y alentar también a las mujeres y a los hombres a que impulsemos, promovamos, fomentemos a las mujeres a que estudien las ciencias, campos científicos, que también entre todos fomentemos una sociedad más equilibrada, más justa y con igualdad de oportunidades para todos, sin importar el sexo, la religión, la raza o cualquier discriminación que pueda llegar a haber. María Curie fue la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel en ciencias y la primera persona en ganarlo 2 veces en 2 ramas científicas diferentes, una en física y la otra en química. La primera fue galardonada junto con Pierre Curie y Röntgen, que descubrieron en forma simultánea la radiactividad. Y esto también es un punto importante a destacar, porque en ese momento podrían haber sucedido las cosas distintas, no compartir el premio. Sin embargo, en esa época la ciencia, y entiendo que también la humanidad, tenía esta cooperación, este trabajo colaborativo
este trabajo compartido, y las 3 personas que fueron nominadas sabían de que estaban compartiendo ese momento, ese descubrimiento, y que eran los 3 por iguales de merecedores de ese premio Nobel. Sin embargo, las instituciones no permitían que una mujer estuviese nominada y mucho menos ganara un premio Nobel. Sin embargo, aquí el rol que juega Pierre Curie es fundamental, dado que es él quien dice: si no está nominada y no podemos compartir el premio con María Curie, yo lo rechazo. Y es esto el pie fundamental, la base sobre la cual ella accede a poder ganar ese premio Nobel junto con sus compañeros. En gran medida son sus compañeros los que traccionan a que la institución haga lugar a María Curie. Y eso me parece un hecho fundamental, puesto que denota la cooperación, la colaboración, el trabajo compartido entre esas 3 personas, entre esos 3 seres humanos, entre esos 3 científicos que están llevando adelante en el mismo espacio temporal un descubrimiento que, si bien cada uno iba por un lado distinto, ellos compartían lo que iban descubriendo. Era una colaboración. Entonces, eso me parece fundamental, porque entendían que colaborando ganaban todos. Y eso me parece fundamental destacar. Ese es un hecho que hoy es mi intención rescatarlo y traerlo como un valor para los científicos actuales, e incluso para los trabajos, para todo tipo de trabajo, no solamente el científico, sino para el trabajo cotidiano del día a día. Entender la importancia de un trabajo colaborativo, de un trabajo en equipo, donde todos somos eslabones, distintos eslabones de un proceso. Bueno, María Curie nació en Varsovia, era polaca, una niñez bastante difícil, dado que Polonia estaba invadida por los rusos, no podía hablar el idioma nativo. Era la menor de 5 hermanos, los 2 padres fueron maestros. La madre deja su trabajo cuando al padre lo designan director de educación y lo trasladan hacia una ciudad fuera de Varsovia. Entonces es allí donde empiezan a sufrir los embates la familia de María. Primero con el fallecimiento de la hija mayor por tifus, y a los pocos años el fallecimiento de la madre cuando María Curie tenía 10 años. Entonces, eso es algo que a ella la marca fundamentalmente, y el contexto donde vivía, donde en el país no dejaban estudiar en la universidad o tener estudios superiores a las mujeres. Es entonces que ella siempre creció y fue madurando con ese sueño de emigrar para poder acceder a los estudios superiores. Y no lo hizo con sueños nada más, sino que los hizo esos sueños con pies en la tierra, dado que primero ella accedía en forma clandestina a estudios de matemáticas, de ciencias, dado que en su país no se podía acceder en forma habitual, y de esa forma adquirió recursos y era profesora para poder enseñar y ser institutriz en una familia aristocrática. Entonces es ahí hasta que ella hace un ahorro suficiente, trabaja por 5 años, y después de eso decide emigrar a París, donde estaba su hermana ya casada, y
se inscribe en la Sorbona para acceder a los estudios superiores de ciencias. Es allí donde, estudia, conoce a su futuro marido y a su compañero de vida. Ellos soñaban no solamente con una vida compartida, sino con una patria compartida, con una humanidad compartida, con una ciencia compartida. Tenían ideales muy parecidos y es ahí donde ellos hacen una sinergia importante. Y yo lo considero como la unión que cambia el mundo. De esto destaco la impronta, la esencia que trae ya María, dado que resultaba absolutamente disruptiva para su época, porque ella quería o anhelaba todo aquello que a las mujeres de su época no les estaba permitido. Entonces, ella no se queda con esa imposición de los tiempos, de las instituciones que no le permitían a las mujeres acceder a otros lugares, sino que ella trabaja concretamente en el día a día para lograr ir corriendo esa barrera. De hecho, hoy sigue siendo escasa la participación de las mujeres en la ciencia y también hay un dato muy importante, que la cantidad de mujeres que ganan o acceden a los premios Nobel ronda alrededor del 5 o 6%, no mucho más. Entonces, y también allí, ¿no? La mayoría de ellas fueron nominadas para la paz o para la literatura. Y hay muy pocas mujeres en nominaciones hacia lo que es la ciencia química, física, matemática. Y no dejemos de mencionar aquí también los casos en el que simplemente las mujeres hicieron todo el trabajo y no tuvieron la oportunidad de tener un Pierre Curie que las impulsaran y que hicieran el trabajo tan necesario de darle lugar para que pudieran acceder a esos premios Nobel. Mito. Son las creencias falsas que contribuyen a que todos interpretemos la realidad a través de esos mitos, donde no hay lugar para ejemplos que vayan en contra de las expectativas que tiene ese mito de establecer. ¿Y qué quiere establecer el mito? Establecer un estereotipo, establecer un prejuicio. ¿Y qué prejuicio? ¿Qué tipo de estereotipo? Las tareas domésticas son femeninas, las tareas de liderazgo son masculinas. Ese tipo de prejuicios. Las diferencias biológicas, el cual nos permiten acceder a determinado tipo de trabajos o a determinado tipo de tareas. Y es un argumento que se utiliza mucho más de lo que uno cree para explicar por qué hay ausencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Y claro que sí, somos diferentes los hombres a las mujeres. Somos totalmente diferentes. Y no solamente por el cerebro, las capacidades, las condiciones físicas o sociales, sino por el aporte que vamos a hacer cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra historia, nuestra experiencia, y aparte, sobre todo, porque somos el resultado de un tiempo interminable donde se viene llevando adelante un trato injusto, desigual para las mujeres. Entonces es ahí donde hay un mito, hay una creencia, hay una interpretación. Sin embargo, nosotros, la sociedad en su conjunto, tiene mujeres gigantes. Hoy vamos a hablar de María Curie, la gran María Curie. Mujeres gigantes que tuvieron una realidad dura y con esa realidad lograron
ampliar el campo de acción de las mujeres y demostrar el gran aporte y el enriquecimiento que tiene una sociedad cuando hay una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La unión que cambiará el mundo, que cambió al mundo, la de Pierre y María. Y no es casual, tenían ideales muy parecidos. Soñaban con una humanidad distinta, soñaban con una patria, soñaban con la familia, soñaban con la ciencia. Esos fueron los puntos de unión que vincularon a estas dos personas. Y es tal así que él estaba abocado a otra área de la ciencia. Él había descubierto la piezoelectricidad a los 20 años y estaba en ese campo trabajando cuando conoce a María Curie, y es ella la que dice que iba a investigar en otro lugar, que creía que había algo distinto, que había materiales que no habían sido descubiertos. Y ella, con su constancia, con su trabajo, con su esfuerzo, traccionó a Pierre y lo lleva a su campo de acción. Y es tal así que logran el descubrimiento del radio. Es tal así que los dos creían en el uso pacífico de las radiaciones, la ciencia para la paz, que no patentan ninguno de sus descubrimientos. Y es así que ellos creían en un mundo distinto y no midieron las consecuencias de lo que podría llegarse a suceder con el tiempo y sus descubrimientos. Sin embargo, tenemos que rescatar que estas dos personas amaban la ciencia y amaban un mundo mejor, trabajaron por eso, y es ese sentido que hoy tenemos que, yo quiero volver a traerlos al tiempo moderno para poder entender y poder trabajar en el día a día todos desde nuestros lugares para un mundo mejor. Y si somos de la ciencia, bueno, trabajando en la ciencia para un mundo mejor. O para los que estamos en la salud, trabajando en la salud para un mundo mejor. Los que estamos en la industria o los que estamos en la docencia, en el lugar que nos toque trabajar para un mundo mejor. Una vez fallecido Pierre Curie, ella accede a la cátedra, a ser titular en la cátedra de la Sorbona, la primera mujer que accede a ese lugar. Y es otro hito importante en la vida de María Curie. Y muchos la felicitaban porque ella había accedido por primera vez, una mujer accedía a ser titular de cátedra en la Sorbona. Sin embargo, ella pedían que no la feliciten porque esa felicitación le recordaba que accedía a ese lugar por estar viuda, por haber perdido a su gran amor. Entonces, hay cosas de esta gran mujer, este gran ejemplo, que a mí me conmueven, son realmente fragmentos de los libros biográficos. Hay uno que está escrito por su propia hija Yves, hay otro que está escrito por Rosa Montero, y hay otro también que leí que están donde se plasman estas ideas, y realmente es interesante la forma, la perspectiva de mirar la vida que tenía María Curie. Realmente es una persona que, con todo lo que le tocó vivir, en ningún momento perdió el eje,
fue una gran feminista sin querer serlo, sin estar en la primera fila. Fue feminista a partir de sus hechos y de sus acciones. ¿Y cuál fue su legado? Aquí tenemos a María Curie, a Irene, su primera hija, y a Hélène, que es su nieta, y a quien tuve el honor de poder conocerla y compartir con ella unos minutos en distintos días que estuvo presente en el hospital donde trabajo, y donde ella dio una charla que tenía que ver con el rol de la mujer en la ciencia. Y ella es una gran militante de la mujer en la ciencia. Y es una gran madrina que tenemos todas las mujeres que queremos dedicarnos a los campos de la ciencia, dado que ella impulsa, fomenta, promueve políticas que tienen que ver con la inserción de la mujer en el campo científico. Es una científica también, física, secretaria de Ciencia y Tecnología en Francia. En su momento fue directora del centro más importante de científico-tecnológico que tiene Orsay. Y como ella lo dijo, como fue mi abuela, un símbolo para el movimiento, aunque ella no lo manifestaba mucho. Fue más una feminista en la ciencia por el ejemplo que dio. Esto que lo decía anteriormente, fue una feminista desde sus actitudes y sus acciones que nosotros hoy podemos ver y entender que iba en ese sentido. Y ese fue uno de los grandes legados que deja María Curie en su descendencia, y es hasta el día de hoy que su nieta sigue trabajando en este sentido, y es en este sentido también el que dio origen a esta charla sobre la cual quiero traer el legado de María Curie, sus acciones, sus hechos, lo que la caracterizó, y también tenerla como un referente, como un faro que nos va iluminando este devenir, y pueden ver que fue una pionera, estuvo a la vanguardia, y todo lo que vivió tiene tal vigencia que es aplicable a lo que nos toca vivir hoy, a esta sociedad moderna. Otro de los legados fue la ciencia y la familia, dado que desde su lugar de mujer, como le pasó a su mamá, la madre, cuando el padre lo designan director, renuncia a su trabajo de profesora para seguir a su marido y no desmembrar la familia, dado que el puesto era en un lugar distante de Varsovia. Sin embargo, esto había marcado a María Curie de tal forma que ella apostó a la ciencia y a la familia. Y esto lo contó la nieta cuando nos decía que en sus memorias, en sus diarios, la abuela comentaba que ya estaban próximos a descubrir el radio. Sin embargo, se venía la temporada de primavera, que tanto les gustaba a Pierre y a Marie salir a andar en bicicleta, ir al campo, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, sabiendo que estaban próximos a descubrir, deciden irse de vacaciones un mes con sus hijas. Se retiran de todo el campo científico, se van al campo, a la naturaleza, un mes. Y pienso en estos momentos donde siempre estamos viviendo contra reloj, cuando todo es para ayer, lo importante que es saber parar a tiempo y poder disfrutar del momento presente, de decir, estoy a punto de, ellos no lo sabían, ¿no?, de realizar el descubrimiento más importante de los próximos siglos, y sin embargo
se tomaron un mes de vacaciones. Se fueron, volvieron y lo hicieron. Entonces, un poco entender la importancia de la familia, del compartir, del tiempo de disfrutar, que va de la mano del tiempo de trabajar, del esfuerzo, del sacrificio y del equilibrio nuevamente, ¿no? Entre trabajo y placer, entre ciencia y familia. Y ahí vemos un valor, un legado que deja María Curie para toda la sociedad. Otro legado es el uso pacífico de las radiaciones. Cuando ellos tienen la guerra, la hija es quien dice, tenemos que ir a ayudar. La hija es la que la tracciona, Irene tracciona para ir a ayudar a la trinchera con los equipos para poder diagnosticar a los soldados. Y es nuevamente ahí donde María Curie y con su hija Irene dejan todas las investigaciones que estaban haciendo y se van a ser enfermeras en la primera línea, en la trinchera de la guerra. Y ponen a disposición todo su conocimiento, todos los equipamientos y el uso pacífico de la radiación. Y ese, para mí, uno de los valores tan importantes, tan necesarios de destacar, porque los que descubrieron la radiación creían en el uso pacífico de la misma. Por eso no pusieron patentes, por eso dijeron, esto es un descubrimiento para la humanidad, esto es un avance para la humanidad. Entonces, entendiendo ese sentido, es que podemos trabajar y podemos hacer un montón de avances tecnológicos, científicos, siempre que tengan el sentido del uso pacífico de la radiación. Bueno, y algunos hitos de la vida de María Curie que lo fui comentando a lo largo de estas diapositivas, que me fue muy difícil destacar, tomar solamente unos pocos, dado que su vida fue muy intensa, muy rica, en hechos, muchos hechos que realmente la fueron marcando, forjando y haciendo todo el camino que necesitó hacer para poder llegar a sus grandes descubrimientos y sus grandes aportes a la humanidad. Su niñez, como le dije, quedó huérfana de madre muy joven, a los 10, 11 años. En su adolescencia empieza a trabajar como institutriz, como tutora, se enamora del hijo de la familia donde estaba de institutriz, y la familia era aristocrática y no permitió ese amor que la llevó a París y que le permitió en París sí desarrollarse, estudiar, acceder a los estudios superiores, conocer a su compañero de vida, que si bien estuvieron un tiempo relativamente corto para lo que hoy son los tiempos, quedó viuda muy joven y sin embargo, a pesar de quedarse viuda, de quedarse sola, siguió investigando, siguió apostando contra viento y marea y con ya los premios Nobel ganados, impulsando y trabajando en eso que es ampliar el espacio de acción al que podemos acceder las mujeres. En su madurez pudo acceder a otro tipo de lugares, sin embargo siempre fue la única mujer dentro del campo científico que hacía aportes y que podía participar. Y la vejez que le llegó prematuramente y con la enfermedad arraigada, digamos, o probablemente muy
consecuencias del propio ámbito donde trabajaba, dado que fueron muchísimos años, por mucho tiempo, que trabajó en el contacto con las radiaciones. El tipo de radiaciones del radio es muy cruel, porque no solamente al estar en contacto con el radio, sino los gases que emanaban del radio también eran tóxicos. Entonces esa toxicidad en la que se desempeñó hizo que su vejez y su muerte fueran prematuras. Sin embargo, como les digo, cada momento de su vida está marcada por hechos que dejaron huella en el campo científico para todos los que trabajamos en ese campo. Y aquí son una serie de fotos que traigo para que mientras avanza la charla sobre María Curie, también la veamos en sus distintos roles como mujer científica, como madre, como esposa, como hija, en fin, desarrollándose en todos los aspectos de la vida de una mujer. Más fotos sobre María Curie, que realmente son bellísimas, cada una tiene una historia atrás. Si pueden acceder a los libros biográficos de ella, son todos muy lindos, y también al leer más de uno puedes ir encontrando las coincidencias y dónde están las divergencias, y poder seleccionar cuáles son los hechos significativos de la historia de esta gran mujer. Llegando a las conclusiones, podemos ver de que la vida y la trayectoria de María Curie dejó un importante legado en la ciencia, en la familia, en la forma de trabajar, en la forma solidaria, colaborativa, tan necesaria para los momentos actuales, tan necesaria para la familia y para toda la sociedad. Por eso mis conclusiones tienen que ver en este sentido de extraer de los hechos más significativos de la vida de María Curie, que pasaron en un contexto y que hoy tienen vigencia en este otro contexto actual, y que necesitamos tener esa referencia para decir cómo encarar este nuevo proceso evolutivo que necesita la sociedad. Y es transformar este sistema que está desarrollado y forjado para los hombres. En este sentido, los invito a que seamos todos seguidores del ejemplo de María Curie, actitudinalmente y fácticamente, trabajando, disfrutando equilibradamente para lograr ampliar la integración de las mujeres al mundo científico, laboral, y que las familias, tanto en la vida pública como en la vida íntima, los roles entre mujeres y hombres sean equilibrados, que promovamos la idea de que hombres y mujeres compartamos de forma equilibrada los espacios de poder y de decisión en los gobiernos, en el mundo de los negocios, de la industria y de los sectores económicos, para que podamos lograr una sociedad más justa, para que podamos integrar en igualdad a todas las mujeres, y para lograr este equilibrio de género que nos da estabilidad y sostenibilidad a nuestra sociedad. Es ese el motivo por el cual pedimos la integración equilibrada. Es ese el ejemplo y las consecuencias del accionar que tuvo María Curie en el pasado. Como lo vimos, ella logró ampliar el espectro de acción de las mujeres. Los invito a todos a que vayamos a ampliar en nuestro metro cuadrado la integración de las mujeres
en la vida social, laboral y familiar. Muchas gracias. Bueno, estas son las fotos de Hélène, la nieta de María Curie, cuando estuvo en Argentina, en el año 2011. Muchas gracias. Ahí estamos las dos. Gracias a todos por su atención.